Buenas noches, bienvenidos a nuestra tercera clase de preparación para los bautizos en agua. Bienvenidos, sean bienvenidos. Le agradecemos a Dios por aquellas personas que tomaron esta decisión tan importante en su vida de tomar estos bautizos en agua, de sellar sus vidas para el Señor. Le agradecemos a nuestra iglesia, Familia Cristiana Príncipe de Paz, que nos dan la oportunidad de estar aquí presentes, y a nuestros pastores Salatiel y Claudia Vázquez, que son nuestros líderes, nuestros padres espirituales en esta iglesia. Mi nombre es Josué Valdés. Iniciamos esta clase dejando atrás el pecado. Mi comportamiento importa. Tito 2, 1 al 10. Dice la palabra, el impacto que tiene mi comportamiento. Cuando Dios transforma nuestra vida, el cambio es real. Y nos convertimos en ejemplos de Jesucristo. Es inválida la excusa, todos pecamos, para seguir con nuestro mal comportamiento. El que se bautiza debe reconocer que ha emprendido una vida de ser transformado a la imagen de Cristo. En 2 Corintios 3:18. El efecto de mi vida sobre otros. Nosotros, quiero decirte, hermano, que somos una influencia y que somos la luz y la sal. Y que todo lo que hagamos se está viendo reflejado y que nosotros debemos ser la imagen de Jesucristo. Es importante que el efecto que tienes sobre las personas. Mira estas frases que se encuentran en Tito 2, dice, para que no se hable mal de la palabra de Dios, para que no se hable mal de nosotros, para que todo lo que hagan sea en honor a la enseñanza de nuestro Salvador. Nosotros tenemos que reflejar esa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser la luz y la sal, en donde quiera que te pares, en donde quiera que estés, en cualquier ámbito donde te encuentres. Viviendo como Cristo, Efesios 4, 1 al 3. ¿Cómo se comportan los verdaderos cristianos? Esa es una pregunta muy importante. Los verdaderos cristianos se comportan imitando a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo en su palabra. Sean imitadores de mí. Sean mansos y humildes de corazón. Sean apacibles, sean humildes de corazón. Y es por eso que los cristianos tenemos que ser apacibles, tenemos que ser mansos, tenemos que guardar un temperamento, un dominio propio, un carácter moderado, porque está siendo visto por muchas personas. Cristo nos amó y se entregó por nosotros y se ofrendó como un sacrificio fragante para Dios. Efesios 5, 1, 2. Sean santos porque yo soy santo. Es por eso que nosotros tenemos que reflejar esa imagen de nuestro Señor Jesucristo y buscar siempre la santidad y estar apartado de todo mal. Primera de Pedro 1, 16. Vamos a ver una descripción del pecado, la naturaleza del pecado. Esta naturaleza del pecado, nuestro estado por default es estar en pecado. Somos pecadores por naturaleza. En pecado nos concibió nuestra madre. En pecado fuimos formados. La naturaleza de Adán, Salmos 51, 5, Romanos 5, 19 y Efesios 2, 3. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Salmos 51, 1, 3. Vendidos al pecado. Romanos 7, 14 y 18 al 24. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Romanos 7, 18. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Romanos 7, 19.
soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Romanos 7:24. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Con esto les quiero decir, hermanos, que nosotros, nuestra naturaleza es por el pecado. Nacimos en pecado y fuimos vendidos por el pecado, pero hubo una persona que pagó el precio y que fue con sangre y que nosotros fuimos limpios y lavados de ese pecado y que nos separó, y fue nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros. Y les quiero poner un ejemplo de cómo desde niños o cómo nuestra naturaleza pecaminosa resalta, y si no vienes a tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, vas a seguir estancado. Y les puedo decir, hubo en un cuarto, metieron a 3, 4 niños de 2 a 3 años y les colocaron un pastel en medio de una mesa. Y la indicación que se le dio a los niños es que no podían comer de ese pastel. Y el pastel estaba apetecible, sabroso, rico para los ojos. Y los niños, en cuanto la maestra que les dio esa indicación a esos niños de 3 o 4 años, de 2 a 3 años, los dejó solos. Duraron un momento viendo el pastel y ya cuando menos acordaron, todos empezaron a comer de ese pastel. Y se llenaron su ropita, su cara, se llenaron, se mancharon de pastel. Estaban cubiertos del betún. Y después de cierto tiempo llega la maestra, llega la persona y les dice: ¿quién se comió el pastel? Y nadie decía nada, nomás se quedaban viendo. Nadie decía nada. Aunque estaban todos manchados, todos sucios del pastel, ellos no podían decir la verdad. Ellos decían: yo no fui, yo no agarré nada, aunque todos estaban manchados del pastel. Y así es nuestra naturaleza. Nosotros podemos estar manchados del pecado y nos pueden preguntar: ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y no podemos ver lo manchado, el betún que traes, lo sucio que traes tu cara, porque anduviste en pecado. Y quiero decirte, hermano, que los pecados se convierten en vicios. Y los pecados se convierten en vicio, y yo te puedo decir que los pecados más comunes, cigarro, cerveza, droga, alcohol, pornografía, yo creo que estos vicios se inician con algo pequeño, leve, y conforme te vas adentrando, yo creo que empezaste con un cigarro y se va formando el vicio, el hábito en ti, y ya cuando menos acuerdas, tu cuerpo lo pide, tu cuerpo lo necesita. El pecado de algo que se fue formando conforme fue bajando esa montaña, se fue haciendo más grande. Ya cuando acuerdas, es una masa inmensa. Y los pecados se pueden clasificar en diferentes clases. Tenemos perversidad, que son los fornicarios, los adúlteros, los sodomitas,
el desenfreno, los borrachos, el libertinaje, la avaricia, que son los ladrones, la altivez, que son los soberbios y los arrogantes, el odio, son las envidias y las disensiones, las agresiones, el enojo, la ira, homicidios insolentes, la maledicencia, calumniadores, lenguaje obsceno, maldiciones, mentira, engaño, estafadores, pecados religiosos, idolatría, brujería, artes mágicas. Hay tres maneras de pecar, tres formas, tres clasificaciones. Los pecados enumerados, los que les acabo de decir, principalmente son conocidos como pecados de comisión. Todos estos pecados que les dije son los pecados de comisión, en los cuales tú, si estás en adulterio, si estás en pornografía, si estás mintiendo, si estás estafando, tienes un conocimiento y sabes que estás transgrediendo la ley. Pecado de comisión. Estos pecados son obvios, están escritos en la lista de arriba. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión a la ley, 1 de Juan 3:4. Y todos estos pecados los haces con una premeditación, con una alevosía y con una ventaja, con un conocimiento de la palabra. Pecados de omisión. Esta clase de pecado es cuando no hago lo que debo. Así que cometo pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Santiago 4:17. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Un ejemplo, hermanos. En la parábola del buen samaritano, hubo unos ladrones que golpearon y dejaron a una persona herida. Y pasó un sacerdote y lo miró. Y pasó un levita y lo miró y siguió de frente. Y pasó el samaritano y lo levantó, lo llevó, lo curó y pagó para que le dieran atención. Y mañana vuelvo a venir. Entonces, toda aquella persona que sabe hacer el bien y no lo hace, es un pecado de omisión. Si yo digo, voy a orar por ti y no oro por ti, es un pecado de omisión. Estoy mintiendo. En lugar de poder hacer el bien, no lo hago. Es un pecado de omisión. El tercero es el pecado de ignorancia, por yerro. La Biblia también describe esta clasificación de pecados, que son los que cometemos sin darnos cuenta, por errores. Levítico 5, 17 y 19 y Lucas 12, 48, 1 de Timoteo 1, 13. Es un pecado por ignorancia y no por eso nosotros estamos salvos. Nosotros tenemos que reconocer, y si alguno tuvo el error, tiene que pedir perdón. Sobre todo en el tiempo de la ley, cuando un extranjero cometía un error, un pecado por yerro, tenía también que ofrecer el sacrificio. Esos pecados, te puedo dar un ejemplo. Si tú vas en tu coche y no ves un señalamiento, no te libra de una penalización ante la autoridad. Aunque tú no lo hayas visto, cometiste un error y transgrediste una ley. Y así puede ser en la vida cristiana. Tú puedes cometer un error y tienes que pedir perdón. Estas son las tres maneras de pecar. ¿Cuáles son los efectos negativos del pecado? Los efectos negativos del pecado los relacionamos mucho con la siembra y la cosecha, sembrando pecado. La Biblia empieza con la ilustración de sembrar y cosechar,
para explicar los efectos dañinos del pecado sobre nuestra vida y nuestras familias y la sociedad. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Gálatas 6:7. Los efectos negativos del pecado. ¿Cuáles son esos efectos negativos del pecado? Podríamos enumerar los siguientes efectos negativos del pecado en nuestras vidas. El castigo de Dios se dirige hacia mí. Cuando yo peco voluntariamente, cuando yo peco deliberadamente, el castigo de Dios se va a dirigir hacia mí, porque lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy sembrando, es lo que voy a cosechar. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y si yo sigo con esa forma de vida en donde estoy cometiendo pecado, el castigo me va a llegar. De Dios nadie se burla. Número 2, no me oye Dios. Salmo 66:18, Isaías 59:2 y Primera de Pedro 3:7. El pecado entorpece la relación con Dios. Si yo estoy cometiendo pecado, ¿cómo voy a querer que Dios escuche una oración? Dios escucha la oración del justo. Entonces, para yo poderme acercar a Dios y que mi oración sea escuchada, yo tengo que pedir perdón. Tengo que pedirle perdón a nuestro Dios para que Él escuche mi oración. No puedo evangelizar. Primera de Corintios 15:34. Dice la palabra, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza de nosotros. Y algunos no conocen a Dios porque tú nos has dado la palabra, porque no puedes ni hablar, porque no eres la luz y la sal que Dios necesita para ti. Es cuando tú estás viviendo en pecado y tú no puedes declarar palabra, no puedes dar una palabra, no puedes ser el ejemplo, no puedes tú ser la imagen de nuestro Dios. El pecado es contagioso. Primera de Corintios 5, 6, 8 y Hebreos 12, 15. Dice la palabra que no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Y también dice, porque una raíz de amargura puede contagiar a los demás. Y así es el pecado. El pecado contagia. Y cuando tú eres una persona que estás arrastrando unas amarguras, unos problemas en los cuales estás atado, estás anclado, estás encadenado, vas a contagiar, vas a ser esa levadura que leuda toda la masa y que vas a contagiar de pecado y no vas a ser la luz que necesita para poder salvar, para poder dar la palabra a aquellas personas en las cuales Dios quiere que tú alcances. Tenemos que tener mucho cuidado en las cuales que tú seas realmente luz y sal y no leudes toda la masa con tu carácter, con tu ira, con tu enojo, con tu amargura y contagies y aún a los mismos hermanos pueda ser una piedra de tropiezo. Victoria sobre el pecado. La meta en la vida. Ya que Cristo vino a traer libertad, el pecado tiene que ser roto. Esta victoria se obtiene por la fe, por la constancia, por la operación del Espíritu Santo en uno. Los malos hábitos se desalojan por el poder de Dios en mi vida. Porque si usted vive conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Romanos 8:13. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida
y la tengan en abundancia. Primera de Juan 10:10. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. En Juan 8:36. Nosotros, hermanos, tenemos que estar cuidando nuestra salvación. Si tú fuiste perdonado, eres verdaderamente libre y ya no tienes que estar anclado ni ser esclavo del pecado. Dios manda que dejemos el pecado. Cristo vino para salvarnos del pecado y no a darnos un pase para seguir pecando. Cristo vino a salvarte, no vino a darte un boleto para que sigas pecando. Miremos estos textos que indican el propósito de la venida de Cristo. Fíjense bien, hermanos. En Mateo 1:21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: he aquí, tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Juan 1:21. Segunda de Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 13:3. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Dios te manda, hermano, que dejes el pecado. Con estos versículos estás viendo por qué, cuál fue el propósito de Jesús de venir para librarte del pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí nuestro Señor Jesucristo que vino a dar su vida por nosotros para salvarnos. Ese es el objetivo de nuestro Dios, el mandar a su Hijo para que obtengamos la salvación. Y Él lo cumplió al pie de la letra. Pero sí estoy perdonado. Y muchas veces todos nos hacemos esa pregunta: ¿estoy perdonado? Y el enemigo te ataca y el enemigo juega con tus pensamientos. Y según tu pasado, te los trae a tu mente y te dice: ¿cómo que Dios te perdonó? Si tú eras esto, si tú cometías esto, si tú eras un borracho, si tú eras una persona que estaba hasta altas horas de la noche viendo pornografía, si tú eras un adúltero, si tú eras un vicioso, drogadicto, mujeriego, tomador, el enemigo te va a atacar a tu mente y va a jugar en tus pensamientos, pero el Señor te ha dado una seguridad y una salvación. La Biblia dice entonces que vamos a pecar porque no estemos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. Romanos 6:15-18. Les habló así: hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros en amor. Gálatas 5:13-14. Fíjense bien lo que le dijo a un cojo Jesús, al cojo de 38 años. Mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que otra cosa peor te ocurra. Juan 5:14. A la mujer adúltera, en Juan 8:10-11. A la mujer adúltera. Entonces, él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿No sabes que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. 1 Corintios 6:9. El Señor dio su vida por nosotros, pero no como un boleto para que sigas pecando. Ciertamente
Dios nos perdona, pero no hagas esto como una práctica religiosa en donde yo vengo a la iglesia, le pido perdón y el lunes me incorporo a mi vida mundana y parezco como si fuera una persona que no tiene el conocimiento de Dios. No caigas en ese juego. El enemigo te quiere atrapar. El enemigo quiere jugar contigo. La salvación, la gracia de Dios, la sangre que vertió en la cruz, no la menosprecies. Valídala. Su ADN tiene el poder para darte la salvación, para integrarte como una persona nueva, transformada, en la cual el enemigo ya no puede actuar sobre ti. El primer paso para superar el vicio es renunciarlo. Si yo no renuncio a ese vicio, si yo no cambio mi mentalidad, mi forma, voy a seguir haciendo lo mismo. Tengo que hacer cosas diferentes. Quizás esto parezca demasiado obvio, pero para muchos es donde más se equivocan. En lugar de renunciar al pecado, muchos buscan justificarse. Ese es el problema, buscamos justificarnos. Es que me hicieron enojar. Es que ya tomo menos. Es que ya no soy tan malo. O sea, me justifico en lugar de hacer un cambio radical en mi vida para poder dejar atrás todo el pecado, todo ese lastre que voy arrastrando. Y tu vida no es feliz, no alcanzas la felicidad, porque estás viviendo en dos mundos, estás jugando con fuego. Y dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. No juegues. Se requiere de intensidad para superar el pecado. El pecado es enemigo. Romanos 12:9, aborrezcan el mal y aférrense al bien. Segunda de Corintios 7:11, fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Colosenses 3:5, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, el cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Pero ahora abandonen todo esto. Romanos 8:13, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Gálatas 5:24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. El que vive conforme a la carne es presa fácil del enemigo. Pero el que vive conforme al Espíritu podrá vencer e inclusive se hará invisible para el enemigo, porque el enemigo huele la carne. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Busquemos las cosas del Espíritu, busquemos las cosas de arriba. No te involucres con los deseos de este mundo. No seas presa fácil. Tienes que vencer. Deja esos hábitos que no te están acarreando nada bueno y que te están llevando y que te están haciendo como esa bola que se sigue creciendo de pecado. Instrucciones bíblicas para quedar libre.
No se trata solamente de dejar lo malo, sino de servir a Dios. Mi salvación, mi amor hacia Dios, se tiene que ver reflejado en servicio, en una pasión, en un deseo, en un propósito en tu vida para seguir adelante, en ubicarte en donde Dios te va a sacar el mayor provecho, en donde Dios te va a llevar. Si va a ser en servicio, si va a ser en evangelismo, si va a ser en misericordia, si va a ser dando alguna palabra como maestro, como evangelista, Dios te va a dar un propósito en tu vida, pero tienes que buscar en cuál Dios te está llevando, a qué nivel, para que dejes todo lo que te aparta de Él. Y acuérdense, hermanos, el pecado nos aparta, nos separa. Una advertencia: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa donde salí. Cuando llegue, la encuentra desocupada, barrida, arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir ahí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que la primera. Así le pasará también a esta generación malvada. Mateo 12, 43, 45. No dejes vacíos en tu vida. No puedes dejar vacíos en tu vida. Dios tiene que ser la prioridad en tu vida. El Señor Jesucristo tiene que habitar en tu corazón. Y Él no permite. Él es celoso. Él te quiere exclusivo para ti. Y este paso que vas a dar, en el cual vas a sellar tu vida, en este bautizo en agua, Dios te quiere llevar a ese nivel para separarte, para que seas un remanente santo, exclusivo, que no se dobla, que no dobla sus rodillas, que no se inclina al sistema de este mundo, que es un remanente separado para Él. Advertencia, esa fue la advertencia. Si dejas vacíos, el enemigo llegará con 7 más, aún más poderosos de lo que estaba. Estos son 4 instrucciones claras de la Biblia para quedar libre del pecado. Número 1, presentarme a Dios. Dice la palabra: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcamos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a las impurezas, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Romanos 6:19. Preséntate a Dios con un sacrificio vivo. Preséntate a Dios siempre con un deseo de servir, de alejarte de aquello que te atrapa. Número 2, resistir al diablo. Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Así que sométate a Dios, resiste y él huirá de ti. Pero no esperes que en la primer prueba que viene a tu vida, tu fe flaquee. Resiste, tienes que resistir y él huirá, el enemigo huirá. Practica el dominio propio, mantente alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiendo buscando a quien devorar. Resístelo, mantente firme en la fe, sabiendo que
sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. No está solo. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Primera de Pedro 5, 8, 19. Número 3, morir a mí mismo, la lucha de la muerte. Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados en él, en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. Romanos 6, 4. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Romanos 6, 11 y 12. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concéntrese su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. Colosenses 3, 1, 3. Llénate del Espíritu Santo. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán a los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Gálatas 5, 16, 17. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenas del Espíritu. Efesios 5, 18. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Romanos 8, 5. Y te quiero dar un ejemplo. Si tú quieres tener la victoria, tienes que alimentar al Espíritu. Si tú quieres vivir en pecado, vas a alimentar la carne. Dependiendo de lo que te alimentes, es la victoria que vas a tener. Y esto lo ejemplifican, una vez escuché, que es como si tuvieras en tu cuerpo dos perros, en los cuales uno es el espíritu y uno es el enemigo. Y va a ganar aquella persona, va a ganar aquel animal al que le des el alimento. Es decir, si quieres vivir conforme a la carne, vas a seguir alimentando la carne. Si quieres vivir conforme al Espíritu, tienes que alimentar al Espíritu. ¿Cómo vas a alimentar al Espíritu? ¿Quedándote en la casa cuando hay servicio? ¿Quedándote en casa cuando hay casa de vida? ¿Quedándote en casa cuando hay un discipulado? ¿Quedándote en casa cuando puedes estar evangelizando? Cuando puedes dar una palabra, cuando puedes hacer una visita que edifique. Alimenta al Espíritu, alimenta tu fe. Recuerda que la fe se incrementa por el oír la palabra de Dios. Incrementa tu fe, alimenta tu espíritu. Confesiones de mi pecado. Disculpar o confesar. Es tentador echar culpas a otros por mis pecados, o disculparme o minimizar mis acciones. De alguna manera, la actitud que pide Dios, sin embargo, es la confesión, aceptando mi error o adicción. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Proverbios 28, 13. Y hermanos,
Cuando tú confiesas tu pecado, cuando tú declaras el pecado y cuando tú abres tu corazón, el Señor se agrada. Y porque tus palabras y porque tu ser está aceptando un error y estás declarando algo en donde cometiste un pecado y tus propias palabras construyen una fortaleza porque el enemigo te hará presa y dirá que no has sido perdonado. Por eso es importante confesarlo, decirlo, expresarlo, para que él no tenga la arma de que no ha sido perdonado. Porque si tú no lo confiesas, entonces el enemigo te hará presa fácil y siempre tendrás la duda si has sido perdonado. No tenemos que defendernos. Dios nos dice, Dios nos pide confesión y que dejemos de defendernos delante de las personas. Él se compromete a sostenernos. Dios es tu abogado, dice, y por tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Romanos 8:1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos al Padre, a un intercesor, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Si has pecado, abogado tenemos para con nosotros. Tú tienes un abogado. Tienes un abogado. Él está a la diestra de Dios, abogando, intercediendo. Aparte de que dio su vida por ti, por tus pecados, para darte la salvación, Él sigue intercediendo aún en el cielo por ti, para que te dé Dios otra oportunidad, para que tenga misericordia de ti, para que seas alcanzado, porque quizás hoy es el día. Dale otra oportunidad. Hoy es el día. Ten misericordia de Él. No juegues, hermano, no juegues. Dejando de practicar el pecado. Antes de conocer a Cristo, hacíamos planes para pecar. Ahora planeamos no pecar. Esta es la diferencia entre practicar el pecado y practicar la justicia de Dios. Los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9, 10. Gálatas 5, 19, 21. Mira este espejo que había sobre la práctica del pecado. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir todas las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Así distingamos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es su hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Primera de Juan 3, 7, 10. Confesiones del pecado. Por otro lado, mire lo que dice Dios sobre la confesión de nuestros pecados. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Primera de Juan 8:10. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos al Padre, a un intercesor,
a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así es, abogado tenemos para con nosotros, pero tienes que confesar el pecado y tienes que dejar las prácticas del pecado. La trampa se permite, una tentación que engaña a la gente y estorba la obra de Dios es dudar que sean malas mis acciones. ¿Qué tiene de malo tomarse una cerveza? ¿Tendrá malo tomarnos una cerveza? El que juega este juego necesita reconocer que Dios no podrá usar su vida hasta quedar libre. Los apóstoles indican que todo es lícito, pero hay que tomar en cuenta cosas más importantes, tales como la esclavitud. Todo me es permitido, pero no todo es para bien. Todo me es permitido, pero no dejaré que nada me domine. 1 Corintios 6:12. Tú puedes quizás ver un partido de fútbol, pero si ese partido de fútbol te es permitido, pero si tú te quedas viendo un partido de fútbol por no estar presente en un servicio, quizás hay algo grave en tu corazón, porque estás menospreciando, estás dejando las perlas por las algarrobas, estás enfocándote a este mundo. Todo te es permitido, pero no todo te es lícito. Y cuando empiezas a apartarte, empiezas poco a poco. ¿Se te hizo fácil un miércoles? ¿Se te hace fácil un domingo? Ya cuando acuerdas, tienes un mes sin venir a la iglesia. Y ya esa bolita fue creciendo. Tu corazón se empieza a endurecer. Otros, por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne para no hacerlo caer en pecado. Si tú estás siendo piedra de tropiezo, tienes que cuidar tu testimonio, porque hay personas que te van a estar viendo. Recuerda que tú eres influencia, que tú eres luz, que tú eres sal. Y tienes que guardarte. Si las acciones que estás haciendo vas a causar un conflicto y vas a hacer caer aún a los hermanos, entonces vas a ser una piedra de tropiezo. Avance. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. 1 Corintios 10:23. Para Dios, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. Háganlo todo para gloria de Dios. Todo lo que hagas, hermano, hazlo para la gloria de Dios. Que Dios te use. Que Dios revele en tu vida si hay alguna mancha, si hay algún error, si hay algún pecado en tu vida. Que Dios te lo revele, confiésalo, arrepiéntete. Es el momento que tienes que determinarte, enfocarte, alinearte a la palabra, dejar atrás todo lo que te está apartando de Dios. El pecado te separa de Dios. Necesitas justicia, necesitas la salvación, necesitas encontrar la justificación para que te puedas acercar a Dios.
Necesitas la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Confiesa tus pecados, arrepiéntete y deja la práctica, enfócate a la palabra, que se vea reflejado ese cambio en tu servicio, en un deseo de crecer, en un deseo de seguir adelante para dejar toda práctica que te separa de Dios. Terminamos esta clase y espero que Dios te revele esta palabra en tu vida y que se ancle a tu corazón, y que toda práctica de pecado, si la has tenido o si la has seguido, la dejes atrás, y que valores el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y que esa sangre sigue teniendo el mismo poder para cambiar corazones, y que para que podamos ser nosotros esa luz y esa sal en cualquier ámbito donde te encuentres, en cualquier circunstancia en la que estés, que pueda ser de bendición en Cristo Jesús y puedas reflejar realmente a nuestro Señor Jesucristo, que seas un espejo, que seas tú el que trae, el que establece el reino de Dios en cualquier ámbito donde estés. Buenas noches. Se despide Josué Valdés Ávila. Muchas gracias. Amén.